Nosotros damos alrededor de 300 millones de pesos al año en créditos al consumo. O sea, les pueden prestar dinero a los trabajadores, claro, pues sí, eso. a buenas tasas. Una especie de financiera. Una financiera de corte mediano de corte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en A las 8 con Leti Torres. Y me da muchísimo gusto saludar porque está con nosotros el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Leti? Buenas noches. Buenas noches a ti y a todo tu público. Hoy un honor tenerte aquí, sobre todo porque manejas un monstruo de institución que es el ISSSTEP. Pero me gustaría iniciar por lo básico. Hay una confusión entre la población, entre el ISSSTEP y el ISSSTE. Muy rápido te lo platico. Sí. Empezamos por el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es un organismo federal que fue fundado por el presidente López Mateos en 1959. Okay. Eso y atiende, digamos, a los servidores públicos que trabajan para el gobierno federal. Okay. El ISSSTEP, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla, okay, fue fundado en 1981, o sea, 20 años después, más de 20 años después. Es más joven. Más joven por el gobernador en ese entonces, Guillermo Jiménez Morales. Y atiende solo a los trabajadores que forman parte de los poderes del Estado de Puebla. Maestros, maestras, médicos, jueces, policías, enfermeras. Ese es el mercado que atiende el ISSSTEP. Y el otro es un organismo federal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también así es, entra y el Poder ahí, Judicial. Y el Poder Judicial, los así tres es, poderes. Los tres poderes. Todas las personas y que algunos trabajan municipios también. En los ayuntamientos. Así es. ¿Pero esto es por convenio? Por convenio, o por todos convenio con pueden ellos. ir? No, por convenio. Ok, perfecto. Convenio. ¿Cuántos afiliados hay en el ISSSTEP, doctor? Afiliados tenemos alrededor de 60,000 trabajadores al servicio de los poderes del Estado, y ya con sus familiares, porque pueden afiliar a sus familiares directos, su esposa, sus hijos, sus hijas, y si los padres son sus dependientes económicos, también llegamos a más de 160,000, alrededor de 160,000 poblanas y poblanos que son derechohabientes plenos del ISSSTEP. Directos, 60,000, y ya cofamiliares, 160,000. Más los que vamos de colados. Más algunos otros que también pueden. Oye, doctor, ¿cómo recibes el ISSSTEP? Porque, como lo dije al inicio de esta entrevista, está bajo tu responsabilidad, claro, y con todo un equipo con el que trabajas. Yo siempre he dicho que no todo depende de la cabeza de una institución gubernamental, pero ¿cómo recibe Luis Antonio Godina, en términos generales, esta institución tan importante de salud? Mira, bien, mal, del carajo, o sea, aquí puedes decirlo como es. No, mira, como toda institución a lo largo de la experiencia que tengo, siempre tiene cosas buenas, malas, cosas que arreglar, cosas que revisar, todas. La instrucción que tenemos del gobernador Armenta es trabajar. El pasado, pues se tendrá que revisar quien lo tenga que revisar, pero lo importante es qué tenemos, con qué contamos y hacia dónde tenemos que llevar el ISSSTEP. Lo recibimos en la parte médica, con muy buenos médicos, muy buenas enfermeras, con un abasto de medicamentos hasta ahora todavía suficiente. No tenemos un problema severo de medicamentos, algunas claves, alguna cosa que falta, pero se busca que se atienda. Que es una de las grandes quejas de las instituciones de salud de todos los niveles y de todos los... Sí, ha habido retos ahí. El tema de la medicina. Pero aquí, digamos que tenemos ese tema, lo tenemos visto y controlado. Si falta algo, si los que nos están viendo falta alguna cosa, la resolvemos de inmediato. Y un tema importante, todo el reto pensionario, que es el reto más importante que tiene el ISSSTEP, además de la atención médica, es el tema de las pensiones, que es un reto financiero que tiene el ISSSTEP, pero que tienen todos los institutos de seguridad social, incluido el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, CFE, es el mismo reto que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la gente vive más, porque las políticas de salud han tenido éxito. Y cuando se hicieron los primeros estudios, pues la gente se moría a los 60 años, a los 65. No, ya casi, ya no. Yo ya no estaría aquí, ¿no? Yo ya iría en el camino. No, tú estás muy joven todavía, pero... No, para los 60 ya valió. Ya la gente no vivía tanto como ahora. Ese es el origen Ese es el problema, la gente vive más. ¿No es un problema de lana de que se la haya robado a alguien ni nada por el estilo, o un poco sí?
Ahí sí no tenemos, no podría yo Acusar a nadie, no tenemos ese tipo de tareas, pero lo que sí sabemos es que se requiere atender un problema de una población que afecta en dos sentidos. Por un lado el tema pensionario, pero por otro lado las enfermedades. Si la gente tiene más edad, las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, pues van creciendo. Hoy nos y son mucho más enfermamos caras. más que en el pasado. Tú que has estado ya en instituciones de salud, hoy la gente se enferma más. Te que enfermas antes. diferente, Ok. ¿no? ¿A Porque qué te tienes refieres? una población más vieja. Ok. La población del ISSSTE va entre los 35 y los 65. Quiere decir que tus enfermedades son más costosas. Entonces te cuesta más atender a una persona. Ahora tienes tú, por ejemplo, una persona de 80, 75, 80, 85 años que se fractura una cadera, pues entonces la tienes que intervenir, tiene que estar más tiempo internada, en fin. Pero, Y un día en el hospital es carísimo. sí, un día en el hospital, en el ISSSTE, te vale alrededor de 9,000 pesos, sin nada más el hotel. Sí, nada más fui, me sentí mal ya y me quedé. Nada más el hotel. Entonces sí sí se necesitan recursos y te necesitan usar bien los recursos. Y en la parte pensionaria, revisar a fondo cómo es nuestro sistema de pensiones, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos tener un financiamiento más cierto de las pensiones y cómo reducir el tiempo de espera. Actualmente tenemos un tiempo de espera inaceptable, ¿no? O sea, hay un retraso en el pago de pensiones, ¿a eso te refieres? Hay un retraso en el pago de pensiones, fundamentalmente por la gran cantidad de gente que se quiere pensionar y por los recursos que eso implica. Es decir, que ahorita le están pagando su pensión o su jubilación a los que terminaron hace cuánto tiempo. O sea, hay un retraso de cuánto 17, 18, por ahí. de 2017 a 2018. 2018, No, así pues es. es un rato. Esto corre el riesgo de que las personas que están en la lista de espera, por llamarles de alguna manera en lenguaje coloquial, y la gente que nos hace favor de vernos cada noche nos entienda, significa que está en riesgo que reciban su pensión o sí la van a recibir. No, sí la van a recibir. Y la tarea que tenemos, la tarea que nos dio el gobernador es resolver el problema. Y con el gobernador Armenta, si no resuelves problemas, te vas. Entonces tenemos la necesidad de resolver ese problema. Esa es la tarea que tenemos y en eso estamos empeñados todo el equipo, que además el equipo que tenemos en el ISSSTE hemos conformado un equipo fuerte, sólido, con gente muy experimentada, muy experimentada. El secreto es que le sepan, ¿no? Que le sepan y que entiendan que este organismo es un organismo de pensiones, un organismo médico, pero también es un organismo que tiene que tener una característica de operación política porque nuestros principales clientes, por llamarles de algún modo, derechohabientes, son los sindicatos. Es la sección 51 del CENTE, que casi ni son el sindicato de burócratas, el mismo sindicato del ISSSTE, que había ahí diferencias en el pasado y todo. Hemos estado trabajando con el líder muy bien a lo largo de estas semanas. Oye, ¿y cuál es tu plan o cuál es el plan del equipo del ISSSTE para resolver este tema de la encomienda que te da el gobernador Alejandro Armenta? Primero, tener como filosofía de gobierno y como principio de gobierno lo que el gobernador ha establecido como el humanismo mexicano y la bioética social, que nosotros la entendemos como atender bien el derechohabiente. Calidad y calidez, le digo yo. Oye, es que luego llegas a un hospital, incluso los privados, ¿eh? Sí, claro. Y la enfermera trae una cara de que se peleó con el marido y no le caes bien. No, pero por ejemplo, nosotros teníamos una manera de atender en urgencias que no era la adecuada. Ya con el doctor Arriaga como subdirector general médico, a quien tú conoces. Más o menos, ¿eh? Oye, últimamente no lo veo. No tanto. Últimamente no lo veo, pero sí lo conozco. Bueno, establecimos una manera diferente, más ordenada de atender las urgencias médicas en el hospital. En prestaciones sociales y económicas, Enrique Nasser, que es el subdirector. Que ese es ahí donde está la jubilación, la jubilación, todo, ya toda el área de primer contacto en lo que es afiliación y vigencia de derechos, ya cambió también la manera de atender al derechohabiente. Vamos ahora por la parte de pensiones, por la farmacia. Las farmacias, por ejemplo, no se abrían el fin de semana, ya se abren el fin de semana. Imagínate tú una farmacia, Nuestro objetivo que no se abra. es atender bien al derechohabiente. Ese es el objetivo. Nuestra unidad de medida
es cómo va moviéndose la satisfacción del derechohabiente con lo que nosotros estamos haciendo. Si no logramos hacer eso, no estamos haciendo nuestra tarea. Y en el tema del dinero, para poderte emparejar un poco en este retraso que hay en el pago de pensiones, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? El ISSSTEP se financia fundamentalmente con las cuotas y aportaciones del gobierno y de los trabajadores. Te quiero comentar que a nivel nacional, el ISSSTEP es el instituto que más le descuenta a sus trabajadores o que más aportan, para verlo en el sentido positivo, es donde más aportan el gobierno y los trabajadores para financiar su seguridad social. Aportan más que en el IMSS, más que en el ISSSTE, más que en cualquier otra institución. Es decir, de cada 100 pesos que gana un trabajador, le quitan alrededor de 35 pesos. Es un seguro de vida, al final de cuentas. O sea, es ahí saber que si algo te pasa, tienes donde atenderte. Exactamente, es un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, porque damos 16 servicios y prestaciones. O sea, el ISSSTE da 21, nosotros damos 16 servicios y prestaciones a nuestros derechohabientes. Y tenemos que buscar cómo mejorar esa atención, cómo mejorar la atención médica, cómo hacer más eficiente las pensiones y a lo largo de los últimos 3, 4 años el gobierno del Estado ha también aportado recursos adicionales, o sea, la ha invertido para cubrir el pago de las pensiones de las y los derechohabientes del ISSSTEP, porque pues, ha habido una demanda creciente de estas pensiones. ¿Cuáles son las mayores complicaciones a los que se enfrenta el ISSSTEP, además del asunto del retraso que tienen en el pago de pensiones y jubilaciones? O sea, en el área médica, ¿están cubiertos al 100%? En el área médica tenemos también problemas importantes, porque ayer teníamos una reunión en donde decía uno de los jefes de servicio que algunos servicios, por ejemplo, no tienen consultas sino hasta el año que entra. ¿Por qué? Porque no tenemos médicos suficientes. Pero no tenemos médicos suficientes porque las especialidades no nos las dan. O sea, no tenemos... No es porque no tengan cómo contratar. No, tenemos la manera de contratarlos, pero esa especialidad a lo mejor no la tenemos disponible o no les pagamos lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, un nefrólogo, un neurólogo, angiólogos, tenemos 1 o 2 angiólogos, neurólogos no tenemos, necesitamos neurólogos, necesitamos más nefrólogos, necesitamos más geriatras, porque ha cambiado también la morbilidad, ¿no? Necesitas otro tipo de... No, ahora se necesitan más geriatras en el mundo porque y en México no es la excepción. Entonces, esto en la parte médica, toda la parte de mejor equipamiento, tener más equipos, subrogar menos y hacer más. La tecnología hoy en el área médica es fundamental. Así es. ¿Cómo andamos en ese sector? Depende un poco la especialidad, ¿no? Pero en las próximas licitaciones estamos exigiendo mucho más aportación tecnológica de los proveedores que puedan competir por los que vamos a licitar en las siguientes semanas. Ya para finalizar, Luis Antonio Godínez, estamos platicando con el director general del ISSSTEP. ¿Cuántas camas tiene el ISSSTEP? Y me refiero a cuántas camas para quien no entienda el lenguaje médico, es decir, cuántos pacientes pueden atender en el hospital como tal y cuántos pacientes pueden atender en urgencias. Bueno, te doy una parte de lo que es la infraestructura que tenemos en el ISSSTEP. Tenemos el hospital de especialidades que está ahí en San Baltasar, Campeche, que tiene una torre de especialidades y un hospital materno-infantil, 2 clínicas en la ciudad de Puebla, un hospital en Zacatlán, consultorios médicos en diferentes cabeceras municipales y unidades médicas familiares en diferentes cabeceras municipales y consultorios médicos en dependencias del gobierno del Estado. En total tenemos 58 puntos de contacto con la derechohabiencia en la parte médica, y lo que nosotros ahora hemos establecido es que no nada más sean puntos de contacto en la parte médica, sino también puntos de contacto para el conjunto de prestaciones, trámites, afiliación, pensiones y créditos. Nosotros damos alrededor de 300 millones de pesos al año en créditos al consumo. O sea, les pueden prestar dinero a los trabajadores, claro, pues, sí, eso. a buenas tasas. Una especie de financiera. Una financiera de corto plazo. Fíjate, ese dato que nos acabas de dar casi nadie lo sabe. Yo soy derechohabiente y no lo sé. Y también damos créditos a la vivienda. Tenemos un fondo de 300 millones de pesos para dar créditos a la vivienda.
y hemos dado a lo largo de la historia 400 millones de pesos de crédito. Hemos dado muy pocos créditos porque la gente no lo conoce, no sabe de esto. Porque no sabe que pueden recurrir. Pero para no salirme de la pregunta inicial, esta es la infraestructura que tenemos y lo que queremos hacer. Tenemos más de 300 camas en el hospital, en su conjunto, que es un hospital que compite, digamos, con el que está enfrente, el regional del ISSSTE, que Son tiene, muchos, ¿no? que tiene 160 camas, creo, el hospital. No, pues tienes el doble. Tenemos el doble, y deja tú eso, según me informaron en la mañana, la ocupación es del 97% hasta hace unos minutos. 97%. Eso quiere decir que tenemos una gran demanda. Y lo que estamos viendo es que en las últimas semanas se ha incrementado la afiliación al ISSSTE. Por la campaña que estamos haciendo también de afiliación y de actualización. Oye, ser trabajador de cualquiera de los poderes, como lo acabas de explicar al inicio de la edad, ¿no te hace que estés afiliado automático? No, tienes que gestionar tu afiliación y tener tu credencial. Y nosotros estamos por iniciar un programa de recredencialización. Oiga, póngase abusado, porque no creo que porque trabaja usted, no sé, en la Secretaría de Finanzas, ya está por automático. No, digo, nos ha pasado que llega alguien y no lo podemos atender porque no está afiliado. ¿Cómo no trabajo aquí? Ah, bueno, lo afiliamos en ese momento. Pero no se le niega el servicio. Y si alguien nos está escuchando y a alguien le ha pasado eso y se le ha negado el servicio, que nos diga y lo resolvemos y lo atendemos de inmediato. Muy bien. Doctor, pues te agradezco mucho que estés acá. Espero de verdad que cumpla la meta. Estoy segura que así va a ser y que pues vaya para el bien de los afiliados y para bien de los que son la familia de los afiliados, que el servicio médico, que es lo más importante que se requiere, y que el sector salud de verdad llegue a ser de los mejores del país. Nada más una última pregunta que ahorita me acordé. ¿Existe la posibilidad de que el ISSSTE también entre a este tema del bienestar, como el IMSS Bienestar, o no? No, esto es otro concepto. Nada que ver. IMSS Bienestar fueron toda la parte del sector salud del Estado, pero no el esquema de seguridad social de los trabajadores del Estado, al servicio del Estado. Qué bueno que es otro concepto y se tendrá que tomar decisiones de otro tamaño y en otras esferas. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Leti, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Oiga, si usted tiene alguna duda, escríbanos a través de nuestras diferentes redes sociales que aquí aparecen en pantalla, y por supuesto nosotros las desviaremos directamente con la persona responsable ahí en el ISSSTE. De esta manera nosotros terminamos, ya sabe, nos vemos a la próxima.